la idea de estos encuentros es, es que podamos ir trabajando los temas de, pues que vayan demandando el curso de C Sharp, perdón, de estructura de datos. Yo lo hago por el tema de que, pues, yo me llama mucho la atención de que el curso no tenga un grupo en Skype. El profesor dio ayer sus razones. Cada tutor pues dispondrá de algún grupo. Mientras lo realizan, mientras se hace, nosotros estaremos reuniéndonos acá, e incluso después de que lo hagan, después de que hagan, si lo hacen, pues seguiremos reuniéndonos y aclarando los conceptos necesarios. Entonces, me parece a mí que la UNAD, eh, al ser enteramente virtual, pues de todas maneras nos queda como un poquito, nos queda haciendo un poco de falta reunirnos entre compañeros. A veces yo no sé si han tenido la sensación de que están como solos dentro de una materia, no encuentran como compañeros como en que apoyarse, ¿cierto? Entonces, la idea es como crear esta comunidad de estudiantes para que nos podamos apoyar y que pues el que tenga duda la manifieste, el que sepa resolverla le resuelva al compañero y así entre todos pues creamos una comunidad de estudiantes, ¿no? Entonces es como la idea del asunto. Bueno, entonces yo voy a empezar por refrescar un poco, digamos, algunas cosas. Yo quisiera preguntar aquí de los que nos encontramos presentes, alguno no ha manejado programación orientada a objetos? ¿Alguien sabe qué no es eso? Es como para saber en qué, sí, el contexto en el que nos encontramos entre compañeros. Alejandro dice que no lo ha visto. Ok. Alejandro, ¿tú manejas Compañero, algún buenas tema? noches. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, sí, definitivamente digamos que es el primer curso que yo veo, así que temas de programación de esto, sí, sí, es Sí. el ¿En qué carrera estás, Diego? ingeniería de sistemas. Ah, ok, ingeniería de sistemas. ¿Y antes de este curso no Sí, diste señor. fundamentos de programación? ¿No? ¿No te tocó? No, fundamentos no. Ah, ya, ya. Pues digamos que cuando uno va a inscribirse, Sí, pues le bota un poco de cursos que pues, o sea, me salen de como, pues salen muchos cursos sí. Ujú. y pues ese fue el que yo vi, pues, y lo seleccioné, que Ah, sabía que estaba como dentro de la malla. ok, sí, sí. Lo que pasa es que dentro de la malla primero hay dos cursos previos. Está el Fundamentos de Programación y está Programación. Y luego después le suceden a esos dos, le sucede Estructura de Datos. ¿Sí? Y, de todas maneras, yo les voy a pasar el enlace de un canal en el que yo aprendí a programar en C Sharp. Me parece espectacular porque aprende uno desde cero y a partir de eso, pues uno adquiere bastante bagaje en la programación. ¿Es un canal gratuito? Perdón la pregunta. Sí, es un canal gratuito. Sí, es de un Ah, dale, español muy gracias. famoso que se llama Píldoras Informáticas, pero el canal es reciente. Él empezó ese canal 2019 y lo terminó en 2020, hace más o menos un año. O sea que todo es muy vigente allí. ¿Sí? Entonces, Ah, sí, usted lo compartió en el grupo. Hoy vi como 5 videos de él. sí lo viste. ¿Qué te pareció, Sebastián? Así, y pues por lo menos nosotros no hace falta que, digamos, explique los operadores y por lo Ajá. menos no complicarnos ahora con la programación orientada a objetos porque el ejercicio todavía no lo necesita. Sí, Simplemente como mirar cómo se deben declarar todas las cosas y hacer la prueba. exactamente, sí. Bueno, entonces, no sé, ¿alguien más tiene alguna observación? No sé, alguna duda de programación anterior a estructura de datos.
Listo, entonces empecemos. Bien, lo primero que yo quería destacar en el ejercicio, bueno, que nos va a ayudar en el ejercicio, yo estuve conversando ayer con el director del programa. Él me dice, Alfonso, los puedes ayudar a los compañeros, pero te pido que por favor no resuelvas directamente el ejercicio, dale como unas bases para que ellos puedan empezar a resolver. Entonces, yo hice un listado de unas pequeñas cositas, son unas 3 4 cositas que debemos como recordar para poder resolver el ejercicio. Ya pues cada quien pues lo resolverá como pues un poco a su modo. En todo caso, siempre están las dudas a la hora de digitar, porque una cosa es ver, realizar un ejercicio y otra es en sentarse a realizarlo. Y pues siempre con las dudas, siempre ustedes tienen el canal disponible ahí de Skype y con eso podemos seguir retroalimentándonos, ¿no? Pues lo primero que quería yo resaltar es que siempre cuando uno va a realizar un ejercicio de este tipo, nosotros tenemos que identificar primero por lo menos una clase. En este caso, yo creo que la clase principal es una clase estudiante, ¿no? Porque vamos a tratar con estudiantes. Otro problema podría trabajar con trabajadores, ¿sí? Otro problema podría trabajar con otro tipo de objetos, pero aquí vamos a trabajar con estudiantes. Y me parece muy importante que reconozcamos que esa clase tiene unos atributos. Sí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Esta clase tiene unos atributos. Esos atributos generalmente son las características de ese objeto. En este caso tenemos nombre, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Tenemos un estrato, ¿verdad? ¿Qué otros atributos ven allí? La cantidad de créditos, ¿cierto? Por cierto, ¿ustedes ya leyeron o leemos el enunciado del ejercicio aquí? Lo leemos para quien no lo haya leído todavía, porque yo asumo aquí de entrada que lo leyeron, pero pronto haya alguien que no lo ha leído. Pues, no sé si... No, es mejor leerlo. Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a leerlo. Ok, entonces vamos a, a mirar acá. Listo. El director del curso de estructura de datos desea conocer el nivel de conocimientos previos en materia de fundamentos de programación de los estudiantes matriculados en el curso y así promover la participación de los estudiantes en las maratones de programación a nivel nacional. Hasta el momento no ha dicho nada así, pues, directo. Se requiere que a través de una aplicación desarrollada en lenguaje de programación C#, ya sea modo consola o interfaz, aquí lo haremos con consola, sirva como simulador para calcular el valor a pagar por concepto de matrícula de un estudiante. Básicamente el programa que vas a arrojar es como un recibo, ¿verdad? Básicamente. Teniendo en cuenta que el valor del crédito académico de los cursos disciplinares es de 112.000, si es de estrato 1 recibirá un descuento del 50% en el valor total de la matrícula. Entonces aquí ya vemos ciertos atributos. El estudiante dice, se espera que la aplicación en tiempo de ejecución pida al usuario que ingrese el nombre del estudiante. Ya como yo como estudiante, perdón, como programador, ya voy identificando la clase. La clase es estudiante y ya voy identificando a su vez los atributos de esa clase. ¿Cuáles son los atributos? Lo que compone esa clase. Esa clase estudiante tiene un nombre, el estudiante tiene un nombre, tiene un estrato y tiene un número de créditos a matricular. O sea, por lo menos ya de entrada tengo esos tres atributos muy claros. Entonces ya de esa manera yo voy armando, voy anotando a un lado cuáles son los atributos. Primero la clase y cuáles son los atributos. Estas son las anotaciones que yo hago de entrada cuando voy a hacer un programa. ¿Sí? Entonces nombre, estrato, créditos. Listo, esos son los primeros. ¿Qué más puede tener esta clase? Nos vemos que ahí tenemos una constante. Esta constante es el valor del crédito, ¿verdad? De los cursos disciplinares. Entonces, podemos ponerle valor crédito. Por convención, se utiliza el camel case,
para los atributos, es decir, dos palabras, si son dos palabras se juntan, pero una con minúscula, mayúscula, etcétera. Perdón. Entonces, listo. Valor crédito. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos, bueno, el valor crédito esto es una constante, ¿sí? Porque no va a cambiar. Entonces, yo lo anoto aquí como una constante, ¿sí? No va a cambiar. Listo. Entonces, además de eso, tenemos, qué otro atributo pueden ver ustedes allí, compañeros, compañeras? Dentro del enunciado del ejercicio. Yo Eh, de- logro ver estos. ¿Perdón? yo creería que el de los porcentajes podría ser uno. ¿El descuento? El descuento, el porcentaje del descuento, exactamente. Reuniendo las dos respuestas, correcto. El descuento. ¿Qué más podría ser? Yo creo que no hay más hasta el momento. No se me ocurre más. Podríamos agregar que a partir de los créditos, del valor del crédito y del crédito, podemos calcular un valor neto, ¿sí? Un valor neto a pagar y además de eso un valor o un total a pagar. Ustedes saben que neto, la diferencia entre neto y el total a pagar es que el neto es el valor sin el descuento y el total a pagar es el valor después de aplicar el descuento, ¿cierto? Entonces podemos tener también esos dos atributos adicionales, ¿ok? Entonces fíjense que ya vamos creando una clase y estos son nuestros atributos. Esa es la lógica en la que vamos a ir trabajando el ejercicio, ¿sí? Bien. Entonces es súper importante siempre que hagamos digamos, en este mismo orden, vayamos sacando cuáles son los requerimientos, lo que yo requiero para empezar a hacer mi ejercicio, ¿sí? Tengo una clase, ya sé que tengo una clase estudiante y que necesito declarar esos atributos. Ahora, cuando yo declare una clase llamada estudiante, y al mismo tiempo declaro estos atributos. ¿Qué es lo que necesito a continuación? Lo que necesito a continuación son unos métodos que me permitan establecer los valores de esos atributos y no solamente establecerlos, sino obtener los valores de esos atributos. ¿Sí? En cualquier momento el mismo programa va a solicitarle a la clase de estudiantes que me devuelva el nombre de un estudiante en particular o el estrato de un nombre de un estudiante en particular. Entonces necesito métodos para obtener esos valores, pero también para establecer esos valores. No sé si ustedes han escuchado de los getters y de los setters. Son los atributos que me permiten establecer y obtener los valores de los métodos que me permiten establecer los valores de estos atributos. ¿Sí? ¿Hay algo nuevo hasta el momento o tienen alguna duda o algo? Lo último no lo había escuchado, lo de los getters y setters. ¿Ok? No. Bien, retrocedamos un momento y yo hago otra pregunta. ¿Ustedes saben qué son métodos o funciones en lenguajes de programación? Sí, señor. Los métodos o funciones sirven para indicarle al programa qué se deben de hacer con los atributos. Por ejemplo, al atributo nombre va a ser una variable o una condición en la Correcto. que se le va a pedir al usuario que ingrese el nombre que queremos, pues el nombre de la persona que está realizando el programa, o sea, por Exacto. ejemplo, el estudiante, Ujú. y pues esa variable va a contener el valor del nombre, que Exactamente. posteriormente se va a utilizar para entregar junto al resultado del total a pagar. Exactamente. Igual para estrato, créditos, constante y descuento. Entonces, para eso sirven las Exactamente. funciones. Exactamente. Las funciones son, como dice el compañero, son segmentos de códigos que nos permiten realizar tareas específicas. En este caso nos interesan de entrada
establecer y obtener valores de estos atributos, ¿sí? Por eso necesito métodos o funciones que me realicen o que me permitan establecer esos, obtener y establecer esos métodos, esos atributos. Entonces, a esos métodos que me permiten obtener, y esto viene de get en inglés, que significa obtener, y setters, que viene de set, que significa como establecer, ¿cierto? Entonces, necesito estos dos tipos de, digamos, de métodos que me permitan eso, ¿sí? Esto, entonces, primero, digamos, diseñar la clase con sus atributos y luego tener muy en cuenta que para los atributos necesito unos métodos que se llaman getters y setters que me van a permitir establecer los valores de esos atributos, ¿ok? Listo. Entonces, una vez tengo esto yo en mente, ahí sí, digamos anotado también puede ser, yo ahí sí me voy a mi entorno de desarrollo y bueno, la pregunta del compañero, vamos a crear un nuevo, vamos a darle no guardar a esto, vamos a hacerlo de nuevo, nuevo, le doy proyecto, bueno, aquí le doy en aplicación consola. WPF es Windows Presentation Foundation. Eso es cuando vayamos a ver, digamos, interfaces gráficas. ¿Qué es lo que el profesor dijo Windows Form? Ahí en la guía también dice Windows Form. Windows Form fue reemplazado por WPF, pero más adelante nos encargamos de eso. Por el momento vamos a hacer de consola. Entonces yo lo doy aquí en consola y lo doy aplicación de consola, ¿sí? Y le doy siguiente. ¿Ok? Aquí yo le pongo el nombre. Vamos a poner estructura. Si mi pantalla está muy pequeña, me avisa. Encuentro uno. Ahí le doy el nombre. Aquí está establecida la dirección. Y le doy siguiente. Siguiente. Netcore 3.1 es lo más recomendado, ¿sí? Hombre, disculpe, eso que preguntaban ahorita antes que he visto de solución, ¿eso para qué es? Solución, perdón, ¿dónde? ¿Estaba atrás? Sí, Lo que está antes. hacia a la derecha. A la derecha. Bueno, tendría que retroceder un momento para ver. ¿Esto es solución? ¿Este? ¿O cuál es ese? Después del que le ponía el nombre. A ver. Atrás. La tercera casilla. ¿Esta Esa. es solución? No, esto es parte del paquete del proyecto. O sea, cada proyecto tiene un paquete y con esto uno puede establecer un nuevo paquete. Por el momento, yo creería, bueno, ese no es un detalle muy, porque es que nuestras aplicaciones van a ser de entrada muy sencillas, van a contener un solo paquete. Entonces, digamos que eso lo podemos dejar así, tal cual como está, porque no vamos a agregar paquetes. Entonces, de hecho, vamos a tratar de trabajar con máximo una sola clase, ya, una sola clase y las dos clases bueno, aquí por defecto podemos ver que se crea la clase program.cs, que es la clase, digamos, por defecto de C Sharp, ¿sí? C Sharp y te crea además dentro de esa clase, te crea este método main, que es el método por el cual empieza la aplicación. Aquí es donde vamos a digitar cierto, dentro de este método. Esto es un método de los que estábamos hablando, como los getters y los setters, pero este es un método por defecto y es el método principal, por eso se llama main, es por donde va a arrancar siempre el programa. ¿Sí? Entonces, bueno, nos creamos la clase program por defecto, pero yo quisiera crear una nueva clase que se llama estudiante. Eso es muy sencillo.
Vamos a irnos acá. Acá, en la parte derecha, hay algo que se llama explorador de soluciones, que también sale por defecto. Quien no le salga esto, puede ir a ver y aquí le da explorador de soluciones y le sale esta parte. ¿Sí? Dentro de esta parte le vamos a dar clic derecho sobre el nombre del proyecto ¿Qué, y le vamos a agregar, qué perdón, clase? ¿alguien me dice algo? No escucho bien. Alfonso, ¿Sí? qué pena. Es que hay un micrófono abierto y no te están dejando escuchar muy bien. Ah, ya, ya. Sí, quien tenga un micrófono abierto, por favor. Bueno, decía que aquí nos vamos a los explorador de soluciones. La idea es agregar una nueva clase. ¿Sí? Alguien tiene un micrófono abierto, no sé qué sea, porque no estoy viendo la pantalla. Bueno, le damos clic derecho sobre el nombre del proyecto y le vamos a dar a agregar. Cuando nos vamos a agregar, nos vamos a clase. Así de simple, estamos agregando una nueva clase, ¿sí? Clic derecho sobre el nombre, vamos a repetir, explorador de soluciones. Clic derecho sobre el nombre del proyecto, agregar y luego nos vamos a clase y le damos clic allí, ¿sí? Listo. Entonces en esta clase se nos crea un archivo .cs. .cs son los archivos que se crean en C# para cada clase. Entonces ahí me pone un nombre por defecto que es class 1. Yo se lo voy a quitar y le voy a poner el nombre que yo quiera. En este caso es estudiante. Listo. Marco aquí clase. Por defecto está marcada clase. Agregar. Y fíjense que acá se crea otro espacio como otra pestaña, además del programa donde estaba, y este se llama estudiante.cs. ¿Sí? Esta es mi nueva clase. Aquí ya tenemos esta clase llamada estudiante que hemos hecho hasta el momento. Hemos creado una nueva clase. Ahora, ¿qué necesito crear? Ahora necesito establecer los atributos de esa clase, ¿cierto? El nombre, el estrato, créditos, estos que hemos dado. ¿Sí? Ok, entonces dentro de la clase estudiante, dentro de este espacio, se llama class. ¿Sí se ve bien mi pantalla allí o se ve muy pequeña? No, está bien. Ok, Está bien. entonces vamos a hacer un pequeño comentario con doble Yo lo slash. visualizo bien. Bien, muy bien. Así se comenta en C#, ¿no? Con doble slash. Listo, entonces, atributos. Vamos a declarar los atributos. El primer atributo que yo veo acá es nombre, ¿cierto? Entonces, nombre tiene que ser una variable de mi clase o un atributo de mi clase de tipo string. ¿Sí? Nombre. Listo. Ya tengo el primer atributo declarado. Ahora viene estrato. Estrato debería ser un atributo de qué tipo? String, numérico. ¿Qué tipo? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué tipo puede ser? Numérico. 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 Y específicamente, ¿será que yo puedo tener un Numéricos. estrato 3.5, 4.2, No, 0,3? No, un entero. Es un De entero. formato entero. no. Exactamente. Entonces, en C Ajá. Sharp, los enteros se declaran como int. Es muy similar a otros lenguajes como Java, creo que en Python también. Int, Sí, sí. y ponemos estrato. Tengo ahí una pregunta. ¿Uno le puede asignar un rango para que no se salga de los límites? Por ejemplo, si algún curioso le da las ganas de poner 0,1, Sí, es menos 1 o menos 2 o algo. o estrato 10 que no existe, ¿cierto? Eso Ajá. lo podemos controlar también. En la declaración yo lo suelo dejar así y eso ya yo lo voy a controlar dentro de un método. Es un método el que me va a controlar que el usuario, el que se va a asegurar que el usuario ingrese un número adecuado. ¿Entiendes? Entonces, pero es una muy buena pregunta. Hasta el momento yo lo dejo así. Entonces, en los métodos ya lo vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, estrato de tipo entero, créditos, créditos. Bien, créditos este tipo qué? Numérico también, ¿cierto? Porque vamos a matricular 3 o 5 o 6 créditos. Y también este tipo entero, porque no puedo matricular 3,5 créditos, ¿cierto? Entonces, de tipo entero,
créditos. Listo. ¿Qué más? Bien, la constante valor crédito, ¿cierto? También necesito, bueno, aquí se declara así como cons, primero la palabra cons, luego se declara el tipo de constante que tiene que ser. El valor de un crédito puede ser, ahorita mismo tenemos que es un entero, 112.000, ¿cierto? Que es el valor del crédito. No va a cambiar. Pero en algún momento, si yo como programador de pronto un día me llaman y me dicen, oiga, ya el valor del crédito no es ese, el valor del crédito cambió porque ya pues han pasado 3 años y ya la UNAD quiere cambiar el valor del crédito, ¿no? Entonces, ese valor puede cambiar y puede seguir siendo un entero, pero puede también cambiar a un tipo decimal. Entonces, teniendo en cuenta esa observación, yo voy a declarar esa constante de tipo double. ¿Qué es tipo double? Es básicamente un decimal, ¿sí? Y entonces aquí primero declaro que es una constante, luego declaro que es de tipo double o decimal y luego le pongo el nombre, ¿sí? ¿Cómo le llamamos acá? Valor crédito, ¿cierto? Y luego le pongo, como es una constante, le pongo el valor que yo quiero establecerle, 112.000, ¿cierto? Y así se declara las constantes en C Sharp. Es muy similar a Java y creo que a Python también. Digo yo que creo que a Python porque Python no lo domino mucho, pero bueno. Entonces, descuento. Descuento es un porcentaje, ¿sí? Ese porcentaje tiene que ser un tipo double, porque puede caer en un decimal en cualquier momento. No necesariamente tiene que ser un entero. Los porcentajes suelen ser de tipo decimales. Entonces, double descuento, ¿sí? Listo. Valor neto, vamos a ponerle, como eso depende, esos valores netos dependen también de otros valores anteriores, algunos de tipo entero, otros de tipo double, yo lo voy a declarar como de tipo double, ¿sí? Valor neto. Compañero, ¿Sí? pregunta, ¿el descuento no es también una constante? Pues porque siempre es el 50% o... Aplica para el primer estrato. Ya, el 50%, sí, el 50%, pero yo la idea que tengo de este atributo descuento es que en ese atributo o en esta variable yo voy a almacenar el descuento que depende del número de créditos. Por ejemplo, si yo tengo 10 créditos y cada crédito me vale 112.000, entonces son 1.120.000 que tengo que pagar por matrícula, ¿verdad? Entonces, digamos que cada estudiante va a pagar un valor distinto de matrícula, porque depende del número de créditos. Entonces, el descuento, a pesar de que es el mismo porcentaje, la cantidad que arroja, el valor que arroja ese 50% no siempre va a ser el mismo. Entonces, no sé si se entiende la lógica, ¿sí? Por lo menos, yo tengo 10 créditos matriculados, me va a salir la matrícula en 1.120.000. El descuento, si yo soy de estrato 1, va a ser de 500 algo, 506.000, algo así, ¿no? Entonces, Ahorita se hace eso con un if. No, ahí va a almacenar es el valor del el descuento, lo que va valor a del aplicar. descuento, el descuento que me toque a mí como estudiante, si yo matriculo 10 materias es 500, pero si yo matriculo 15 créditos, perdón, si yo matriculo 10 créditos, entonces me sale en un valor, pero si yo finalmente decido matricular 15 créditos, me va a salir otro descuento. Entonces, el descuento, a pesar de que es un mismo porcentaje, el valor que voy a almacenar aquí es el valor que se le va a descontar al, al estudiante. Sabemos que es el de 50%, pero el valor va a variar, no es constante. No sé si se entiende. Sí, señor. Pero tengo entendido que es solo para el estrato 1 y es solo el 50%. No se podría poner simplemente ahí en el descuento 0.5 y luego si se aplica lo hacemos más adelante con un if. Yo No, es que no he preferiría, entendido. De pronto ahí va a almacenar es el valor del descuento. sí, yo preferiría almacenar en esta variable el valor, el valor del descuento como tal, no el porcentaje que representa el descuento, ¿sí?
sino el valor del descuento. Es decir, hay dos opciones, que se le haga un descuento al alumno, al estudiante, o que no se le haga. Y fíjate que esas dos opciones ya me ponen el descuento ya no como una constante, sino como dos opciones. Puede por lo menos tomar dos valores. Un valor es cero, descuento igual a cero, porque si el estudiante pertenece a los estratos de 2 en adelante, no se le hace un descuento. Y fíjate que ahí va a valer cero. Pero si el estudiante tiene el estrato 1 y además de eso matriculó 5 créditos, un ejemplo, entonces la materia, perdón, en la matrícula ya me va a valer, va a tener un valor diferente de cero. Entonces, por lo menos ya tiene dos valores establecidos allí. Entonces, yo no lo puedo establecer como una constante, ¿sí? Porque aquí en descuento yo voy a almacenar el valor como tal del descuento, no el porcentaje. Ya sabemos que va, perdón, que vale el 50%, pero no me interesa almacenar el 0,5, sino calcular el 50% del valor total que va a pagar el estudiante y almacenar ese 50% aquí, de ese valor que tiene que pagar el estudiante. ¿Sí? Entonces, digamos, si yo soy de estrato 1 y voy a pagar 1.000.000 de pesos, el descuento son 500.000 pesos. Entonces, esos 500 son los que yo voy a almacenar aquí. ¿Sí? Los 500.000, no el 50%, el porcentaje 0,5, sino el descuento particular de ese estudiante, 500.000. Pero si ese estudiante después decide matricular ya no 10 créditos, sino más, entonces la matrícula le sale en 1.500.000, entonces el descuento va a ser de 750. Y fíjate que el descuento va a ir variando de valores, dependiendo del estrato y dependiendo del número de créditos que se matriculen. Entonces mi intención es almacenar allí ese valor, ¿ya? Listo, entonces descuento, valor neto, ¿qué más tenemos acá? Total a pagar. Total a pagar es un double también. Total a pagar. Ya se irá, digamos, aclarando un poco más esto del descuento, esta discusión que tenemos, cuando ya vayamos a lo que vamos a ir ahora, a los métodos o funciones getters y setters. ¿Sí? Listo. Estos Yo tengo getters, una pregunta. ¿sí? Espere, disculpa la interrupción. No te preocupes. En el valor neto, ¿qué se va a guardar? El valor. Ya que el descuento es el que tiene la cantidad de, o sea, por ejemplo, si son 5 créditos, pues se multiplica por se multiplica 112.000. por los 112.000, sí, y ahí se va a guardar. Pero en el valor neto, ¿ahí qué va? El valor O neto sea, ¿qué se va a es el contener? valor total a pagar. Tú te das cuenta que los recibos de pago tienen un valor neto y luego, que es el total a pagar sin descuento. Luego te ponen el descuento y luego te ponen el total a pagar. Es decir, esa es la diferencia entre el valor neto y el total a pagar, es que en el valor neto está el valor establecido, pero sin descuento. Es decir, usted debería pagar 1.000.000 de pesos. Ese es el valor neto. ¿Sí? Después te ponen descuento, 300.000 pesos. Y después de último te ponen total a pagar, 700. ¿Sí? Es como para que haya mayor claridad allí en cuánto te descontaron, cuánto tenías que pagar y la cantidad real que vas a pagar. Entonces, valor neto es el valor sin descuento. Y el total a pagar es el valor después del descuento, ¿sí? Entonces, yo lo utilizo como para mayor claridad. Es opcional, pero se puede hacer así, de esa manera. De esa manera, de hecho, lo muestran en los recibos de pago. Listo, entonces vienen los Alfonso, métodos ahora. disculpe una cosita, es que ¿Sí? más adelante en el enunciado decía que tocaba poner una clave de acceso genérica, no Ajá, sé, se hace más adelante o qué. sí, eso lo podemos hacer dentro de un método o lo podemos hacer dentro de la otra clase. ¿Cuál es la otra clase? La clase program, ¿sí? Esa clase program, dentro de este método main, ahí se puede establecer un mecanismo para que me valide o no me valide la contraseña, ¿sí? Por el momento Con un if, puede ser con un if, con un con un while, condicional. ¿sí? Listo. Entonces, más ahorita vemos eso. Pero sí, más adelante, digamos que eso se puede trabajar en la clase program. Entonces, ahorita estamos trabajando la clase estudiante con sus atributos y ahora vienen los métodos. Listo. Los métodos por convención, los setters y los getters, yo les voy a poner un nombre más o menos así.
tiene que ser un método, permítame, tiene que ser un método, digamos que puede ser público, público-privado, eso ya lo vamos a ver después. Tiene que ser un método público para que pueda ser usado fuera de la clase, public. Tiene que ser un método vacío en este caso, porque no va a recibir, digamos que no va a arrojar ningún valor, solamente va a establecer. Entonces vamos a poner aquí métodos setters. Métodos setters son los que establecen valores, ¿sí? Void quiere decir que no devuelve un valor, sino que simplemente va a establecer un valor, va a colocar un valor. En este caso, eh, el método va a colocar un valor en el atributo nombre. Entonces, por convención, yo le pongo así set, o sea, de establecer, y nombre, el nombre del atributo. En este caso, nombre, se llama nombre. Y lo separo así con camel case. Camel case es minúscula, mayúscula para diferenciar las dos palabras. Set nombre, abro dos paréntesis porque no me va a recibir ningún parámetro. Eso lo podemos hablar después para quien no se acuerde. Pero entonces esto es la firma del método. El método tú tienes que establecer un nivel de visibilidad, es public, en este caso es público para que pueda ser usado fuera de la clase, void porque no va a retornar nada y este es el nombre del método. Listo, con dos paréntesis, siempre, obligatoriamente en C#. Listo, entonces Esto en otras palabras es el input, ¿sí? el, el input, ¿me hablas de qué lenguaje de programación? Eso es Python. Sí, es input. Ya, yo acabo de decir que Ahí Python no está. sé, me disculpas, no sé mucho de... Sí, pero, O sea, es la entrada de datos donde el usuario digita la información. ok, sí, Sí, ahí se va a guardar. exacto, es un método, es un segmento de código donde vamos a establecer el valor de un atributo. No sé cómo le puedan llamar en Python realmente. Pero sí, esa es la idea, ¿sí? Eso se llama, acá se llaman métodos. Entonces, bueno, public void set nombre, listo. Entonces, aquí, ¿cómo escribimos un mensaje en consola en C#? Utilizamos un método, fíjense, ese es otro método que viene ya por defecto, cargado aquí, que se llama console.writeLine. ¿Yo cómo lo saco? Lo saco así, CW y doble clic, la tecla tabulación la presiono dos veces. CW, tabulación dos veces. Ustedes ya no lo están viendo, pero yo estoy acá presionando tabulación dos veces. Entonces aquí me escribe, mire, que me escribe console.writeLine. Este es el método que se utiliza en C# para escribir algo en la consola. ¿Sí? En la consola, en la salida. Entonces, si yo le quiero decir, hola compañeros, entonces yo escribo entre comillas el mensaje, hola compañeros, y se escribe allá. Entonces, eh, bueno, listo. Entonces, console write ¿qué es lo primero o qué es lo que me está pidiendo este método? Me está pidiendo un nombre. Entonces, yo escribo nombre, dos puntos, ¿verdad? ¿Y qué necesito después? La pantalla me va a escribir nombre, ¿sí? En la Toca consola me llamar va a al escribir atributo. nombre. Entonces, perdón, ¿qué me dijiste? Sigue llamar el atributo. Sigue leer lo que el usuario va a escribir, ¿sí? Porque aquí escribo nombre, dos puntos, y el cursor se me va a quedar esperando ahí que el usuario digite algo, un nombre, ¿cierto? Entonces ahora lo que, lo que necesito ya no es escribir por consola, o sea, write line, ya no es escribir por consola, sino que necesito es leer por consola, ¿sí? ¿Y cómo se lee por consola? Entonces, console.read es muy fácil de aprendérselo porque, pues, de todas maneras es inglés básico, ¿verdad? Read line, ¿ok? Dos paréntesis y punto y coma. ¿Qué estoy haciendo yo con esto? Estoy nombrando y escribiendo por consola y estoy leyendo
por consola con este console read line. Este console read line es un método para leer. Ahora, como decía el compañero hace un momento, ahora es donde tengo que llamar al atributo. Entonces decirle que nombre va a ser igual a lo que se lea por consola. ¿Sí? El atributo nombre lo estoy llamando en este momento. Fíjense que aquí se ensombrece acá porque coinciden los nombres. ¿Ok? Se me partió. Ok. Listo. Entonces, aquí es de esta manera que yo leo por consola el atributo. Entonces, de esta manera, yo estoy estableciendo un valor al atributo. Ese atributo va a ser igual a lo que se lea por consola después de escribir esto por consola. ¿Sí? Listo. Eso sería todo lo que está haciendo ahora hasta el momento. Ya establecimos un método setters para el nombre, para el atributo nombre. Hay otras maneras de hacerlo en C#, pero por el momento podemos verlo así. Lo mismo vamos a hacer con los otros métodos. Ahora viene con los otros atributos. Ahora, ¿qué atributo viene? ¿Qué atributo le sigue a nombre? Estrato. Estrato. Ok, entonces vamos a escribir public void set estrato. Paréntesis. Aquí le escribo una llave y él me lo cierra automáticamente. ¿Ya? Listo. Entonces, permítame. Bien, entonces, set estrato. Ok. Estrato es de, aquí es donde viene lo que decía el compañero, ¿sí? Que es, digamos que hay que manejar el rango, ¿sí? Porque no existe un estrato 10, 15, 20 o negativo o igual, o un estrato igual a 0. Bueno, listo. Entonces, lo primero que es escribir por consola el mensaje de que digite el estrato. Ya saben, CW en minúscula y tabulación dos veces, la tecla tabulación dos veces. ¿Sí? Se escribe el método para escribir por consola. Entonces lo va a decir estrato. Yo simplemente puedo escribir así, estrato. ¿Y ahora qué necesito hacer? Leer lo que el usuario va a escribir. ¿Cuál es el método que utilizo para leer por consola? En C#. Redline. Readline, correcto. Console.readline. ¿Ya? Console es una clase y readline es un método de esa clase que me permite leer por consola. Ahora, lo que voy a leer por consola es un número o es un string, una cadena de caracteres. En este caso del estrato, Va a ser un entero. va a ser un entero, ¿cierto? Entonces, yo tengo que aclarar algo. Console read line me va a leer por consola, pero solamente va a leer cadena de caracteres. No me va a leer números, me va a leer cadena de caracteres. Yo necesito que me lea un entero. ¿Cómo hago yo para que no me lea una cadena de caracteres, sino que me lea un entero? ¿Verdad? Y que ese entero me lo Hay que convertirlo. exactamente. Entonces yo llamo a la clase, ¿qué tipo de entero, perdón, de número es? Entero. Entonces yo llamo a la clase entero, int punto, y le digo parse, así, int parse, y dentro, ¿verdad? Aquí el asistente me dice que este método me pide un string adentro, ¿sí? Que le pase un string. ¿Qué string le voy a pasar? El que se lea por consola. Entonces dentro de estos paréntesis, yo voy a escribir console.readline. Paréntesis, porque es un método al que yo estoy llamando. Esto es muy, muy, muy importante cuando uno empieza a hacer aplicaciones por consola en C#. Aprenderse estos dos métodos principales. Cómo leer, cómo escribir en la consola y cómo leer en la consola. ¿Sí? Esto va a quedar grabado, pero ustedes lo pueden ir anotando. Entonces acá yo estoy escribiendo nuevamente un mensaje estrato y el usuario me va a digitar un número, una cadena de caracteres.
Esta cadena de caracteres yo se la voy a pasar como, se la voy a pasar a este método, in.parse, ¿sí? Y este parse, ¿qué hace? Me va a pasar el string que lea por consola, me lo va a pasar de tipo entero, ¿sí? ¿Y qué hago yo con eso que yo leí de tipo entero? Pues se lo voy a establecer a un atributo de mi clase. Entonces, estrato es igual al número que se transforme del string llamado o leído por consola. ¿Sí? De entrada, esto puede parecer un poco confuso, pero ya se irán acostumbrando. Yo les sugiero que quien no conozca estos métodos practique con estos métodos, ¿sí? Se les va a hacer, digamos que van a cometer uno que otro error, pero ya después se les va a volver muy mecánico, ¿sí? Entonces, Ah, de esta tengo, manera tengo uno una lee el duda. estrato. Disculpe, ¿Perdón? tengo una duda. ¿Qué pasa si de pronto en el estrato, sin culpa, no sé, oprimen un string en vez de un número? Ahí se va a generar una excepción que no vas a controlar. Así tal cual como estamos aquí, no estamos controlando la excepción, ¿sí? Esa excepción la podemos controlar con otro método, ¿sí? Que se llama tryparse. Me parece muy pertinente tu pregunta. Eh, podemos hacer así, lo siguiente. Bien, tenemos esta opción del parse, pero lo que pregunta el compañero es muy pertinente porque si yo en este momento, yo le estoy diciendo que el string leído por consola me lo pase a número, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo digite en consola 1, 2, 3 o el estrato, por ejemplo, 4, ¿sí? Ese 4, la consola no me lo va a leer como un número, me lo va a leer como un string, ¿sí? Como una cadena de caracteres, ¿sí? De un solo carácter en este caso, pero como una cadena de caracteres. Y esa cadena de caracteres, el in.parse me lo va a transformar a número, ahí sí, a entero. Y es cuando yo puedo almacenar ese entero dentro de mi atributo estrato, que es de tipo entero, ¿cierto? Como lo declaramos allá arriba. La pregunta que hace el compañero es la siguiente. ¿Qué pasa si por consola no se escribe un 4, ni un 3, ni un 2? Es decir, no se escribe un número, se escribe una F, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el in.parse? ¿Va a transformar la F en número? Pues no, porque no puede. Entonces, como no puede, se va a generar un error que te va a sacar del programa y se va a caer el programa. Eso se llama excepción. No sé si alguien ha manejado excepciones, si conoce el concepto, si se acuerda de pronto en fundamentos o en programación haber visto algo así. Pero es básicamente eso, es cuando no hay compatibilidad dentro de los métodos y el programa simplemente se cae, ¿sí? Se cae porque en este caso no puede pasar el dígito o el string, no lo puede pasar a número. Entonces se va a caer nuestro programa, ¿cierto? Un ejemplo, vamos a hacerlo acá. Vamos a decirle un ejemplo aquí, estrato, dos puntos, y vamos a decirle, vamos a declarar una variable de tipo entero que se llame estrato igual a int.parse dentro el console.readline. Es decir, estoy haciendo exactamente lo que escribí del otro lado, ¿cierto? Pero dentro del método main. ¿Para qué? Para darle ejecución a esto y mirar de qué manera se comporta. Ahí me va a decir, va a salir la consola, estoy llamando a la consola, me va a salir la consola y debería escribirme primero la palabra estrato con los dos puntos, ¿verdad? Ahí está. Y luego está esperando a que yo le digite algo y ese algo lo va a leer y lo va a intentar pasar a número entero, ¿cierto? Y eso es todo lo que va a hacer mi programa hasta el momento. Entonces yo le voy a digitar 4 y listo, no hay más nada. Eso es todo lo que hace digamos, mi programa, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema porque yo le digité un número
perdón, una cadena de caracteres que se podía pasar a entero. Y ese entero se almacenó en la variable estrato. No vimos esa parte, pero eso fue lo que hizo el programa. Pero ¿qué pasaría si yo no digito un número o una cadena de caracteres que pueda pasar a números, sino que digito, no sé, df, por ejemplo? Eso no lo va a poder pasar el in.parse, no lo va a poder transformar a número. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta del compañero. ¿Qué pasa? Que le doy enter y simplemente me va a sacar del programa y me va a decir excepción no controlada. O sea, se va a generar un error, ¿cierto? Y me va a sacar del programa. Eso es algo que no deseamos en ningún momento los programadores. Esas excepciones las tenemos que controlar. ¿Listo? Eso es todo lo que hace mi programa hasta el momento. Entonces, ¿cómo lo voy a controlar? Existe otro método que se llama, funciona parecido al, vamos a comentar un momento aquí esto para hacer la comparación y vamos a utilizar ese método. Se llama int, dependiendo si yo voy a pasar un entero o un tipo double, en este caso es entero, int.tryParse, y entre paréntesis, fíjense que aquí me está pidiendo un string y luego la palabra reservada out y la variable entero de donde yo voy a almacenar el resultado de esa lectura. Ya vamos a ver qué es eso, cómo traduce eso. Intra y parse. Entonces, dentro de estos paréntesis, yo voy a colocar el console.readline con sus dos paréntesis, coma. Yo estoy siguiendo el esquema de este método. Después de la coma, la palabra reservada out, como me lo indica aquí, y después la variable donde yo voy a almacenar el resultado, por ejemplo, o el resultado de la lectura, ¿cierto? Entonces, int y el nombre de la variable que se llama estrato, en este caso. ¿Sí? Eso es otra cosa. Este sí me va a controlar la excepción. Incluso el programa no se va a caer incluso si yo le digito un número, o perdón, una cadena de caracteres que no puede ser pasado a número. Entonces, por ejemplo, para comprobar eso, yo después de eso voy a imprimir la variable estrato, que es esta. ¿Sí? Ok. Voy a poner aquí variable estrato. Y voy a imprimir la variable estrato. ¿Okay? Vamos a probar este con el int.tryParse. Eso también, pues después de que lo utilizan un par de veces, ya se lo mecanizan. Bien, estrato, me está pidiendo el estrato. Entonces yo voy a digitarle 3. Variable estrato 3. ¿Sí? No hay ningún problema. El programa continúa. Pero ¿qué pasa si yo le digito un estrato que no es del tipo numérico? Vamos a ponerle def, ¿sí? Cualquier cosa. ¿Qué pasa? Si yo le hundo enter, en el caso anterior se salía y me generaba una excepción no controlada. Este no, el tryparse me va a generar una excepción, pero lo va a controlar. Dice variable estrato 0. Es decir, el tryparse lo que hace es que cuando no puede transformar lo que el usuario digitó a un número entero, le adjudica a la variable el valor de 0 y el programa continúa. ¿Ves? Aquí no se cayó el programa continuó. Y de esta manera vamos a controlar las excepciones o los errores cuando el usuario digite un carácter o un conjunto de caracteres, un string que no puede ser pasado a entero. ¿Preguntas hasta aquí o hay más dudas? Alfonso, no sé si de pronto se podría hacer, si es de pronto fácil hacerlo, que dijera el programa un error. Por favor, ingrese nuevamente el estrato. Exactamente. Listo. Y es que nosotros tenemos además del tryparse,
el try parse, mira, es que si nosotros colocamos aquí el cursor, nos dice acá abajo, nos dice que es de tipo bool, que es de tipo booleana. Es decir, toda esta expresión es una expresión booleana. Una expresión booleana es, para recordar, las que pueden ser verdaderas o falsas. ¿Sí recuerdan las expresiones booleanas? Listo, entonces todo esto es una expresión booleana. Toda esta expresión, in.tryparse, todo esto. Esto me está arrojando un valor de verdad si pudo efectivamente transformar lo digitado por consola en un número. Si no lo pudo hacer, como en el último caso que estuvimos revisando, entonces me va a arrojar un valor de falso. Entonces yo todo esto, ¿qué quiere decir con que esto es una expresión booleana? Que esto yo lo puedo meter dentro de un if. If como una condición. Si esto es verdad o si esto es falso, ¿verdad? Si todo esto es igual a false, quiere decir que no me pudo, que el usuario digitó algo que no era un número. Entonces, ya yo puedo escribir por consola un mensaje de error. Error, digite un estrato válido, por ejemplo. ¿Sí? Se puede generar ese error. ¿Ya? Entonces, vamos a probarlo así. Esto se puede poner un poco más sofisticado, pero por el momento lo podemos así. Yo lo que quiero resaltar es que aquí toda esta expresión que había utilizado antes para leer y almacenar el valor en la variable estrato, todo eso es una, en el caso del try parse, es una expresión de tipo bool. Es decir, que puede ser, me puede arrojar un valor de verdad o de falsedad. Entonces yo le digo, si todo esto es falso, es porque el usuario digitó algo que no es un número. Y si es falso, entonces mándeme este mensaje de error. Vamos a probarlo para que vean. Vamos a llamar a la consola y vamos a digitarle. Ya sabemos que cuando es un número, pues no hay ningún problema. Vamos a digitarle algo que no sea número para que se den cuenta. Ah, o sea que, disculpe, Sí, lo interrumpo. O tranquilo. sea que ahí lo que se busca es verificar doble, o sea, evitar que sea una letra y evitar que sea un carácter no número, ¿cierto? Exactamente, o sea, evitar que se digite algo, algo que no pueda ser transformado a número, ¿sí? Ese es controlar ese tipo de errores. Entonces, además de que el try parse me lo controla, yo lo puedo utilizar a el try parse dentro de un condicional, dentro de un if, para arrojar un mensaje de error. En este caso lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí el usuario va a digitar en lugar de un número, va a digitar HJK, cualquier cosa. Entonces, fíjense, cuando yo le doy enter, dice error, digite un estrato válido, variable estrato igual a cero. O sea, ¿sí ven? O sea, toda esta expresión, toda esta expresión es de tipo booleano. Todo esto. Y yo lo puedo utilizar dentro de de un condicional. ¿Sí? O lo puedo utilizar como condicional dentro de un if. Y es falso en este caso porque lo que se leyó por consola no pudo ser almacenado dentro de la variable de tipo entero extracto. ¿Sí? Entonces me arrojó un valor de falsedad. Lo comparó con esto. Ah, sí, esto es falso, es igual a falso. Entonces mandemos el mensaje de error. Y de esta manera yo puedo controlar errores cuando estoy esperando una expresión numérica. ¿Sí? ¿Alguna duda adicional? Yo una pequeña. Ese código que está así escrito se puede pasar al código que estamos creando dentro de la clase de estudiante y no Ujú. debería generar ningún error, ¿cierto? Sí, exactamente. Lo estoy explicando acá, pero para poderlo usar allá y allá es donde vamos a ir ahora. ¿Sí? Ah, ok, Estrato. gracias. Exactamente, estrato. Listo. Mira la diferencia acá. Mira que aquí estamos digitándole estrato, listo, no hay ningún problema. Me escribió estrato en la pantalla. Y aquí vamos a utilizar el in.parse y console readline. ¿Qué pasaría aquí entonces, ya que somos expertos en secciones controladas? ¿Qué pasaría aquí si el usuario digita un JHDK? Se va a caer el programa, porque in.parse simplemente no controla.
no controla lo que el usuario haya digitado, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, se va a caer el programa. Entonces, ¿qué en lugar de esto, qué podemos utilizar? En lugar de este estrato igual a ta, 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 lo que podemos utilizar es int, acuérdense, punto try parse. Try parse es como intente convertir, ¿sí? En inglés. Try parse console.readline, paréntesis, la palabra reservada out, y luego, después de out, yo voy a colocar el nombre de la variable donde quiero almacenar ese valor. ¿Cuál es el nombre de la variable donde quiero almacenar el valor de estrato? En esta clase, en mi clase estudiante, ¿cómo le llamamos? Estrato, ¿no? Estrato, correcto. Así nomás, estrato. Como ya está declarado la variable estrato de tipo entero, yo no necesito volver a poner aquí int estrato. No, yo simplemente pongo estrato y punto. ¿Ya? Y esto me va a controlar mi excepción. ¿Sí? Eso es mucho más sofisticado que lo que veníamos simplemente aquí, de lo que comentamos. ¿Sí? Entonces, por eso fue muy pertinente la pregunta del compañero. Listo. Ahora, otra cosa que hay que controlar con este tipo de valores, en el caso del estrato, es que no puede ser un número entero cualquiera tampoco. Tiene que ser del 1 al 6, es cierto, hasta el máximo es el 6, o existe un estrato superior. Pues en Colombia, como es un país tan desigual, puede existir el estrato 10 y el estrato 0, ¿no? Pero establezcamos un rango, ¿no? Del 1 al 7, creo que el 7 es el máximo, si no estoy mal, el número de estrato. Si no estoy mal, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Señor. Sí, es que sentí que se Sí, quedó señor. todo muy en Acabé de silencio. buscar y el máximo estrato es el 6. O sea que Ah, estrato máximo encontré. 6. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces va del 1 al 6, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si mi estrato... O sea, vamos a irnos un momento para sacarle la lógica al asunto. El estrato no es válido si mi estrato, si mi estrato no es un número, ¿sí? Si estrato no es un número, no es válido, ¿cierto? ¿Qué otra opción tenemos? Si estrato no es un número. Además de eso, No está dentro del rango. dentro del El rango. rango. Es Si decir, estrato no es un si es número entre 1 y 6. exactamente, pero establezcamos entonces las condiciones para que no sea válido. Es decir, si estrato no es un número, no es válido, ¿verdad? Si estrato es menor o igual a cero, tampoco es un estrato válido, ¿cierto? O mayor o igual a 7. O mayor, esa palabra es muy, muy clave. O mayor, o. O mayor o igual a 7. O mayor que 6, que es lo mismo, ¿cierto? ¿Cierto? Estas son las condiciones para que mi estrato no sea válido. Son tres condiciones. O, ojo con la palabra o que el estrato no sea un número, o que el estrato sea menor o igual a cero, o que el estrato sea mayor que 6. Entonces, esta lógica es la que yo voy a transcribir a mi código. ¿Sí? Entonces, vamos a irnos acá. Vamos a irnos acá y vamos a utilizar lo siguiente. O sea, lo otro que hay que observar acá es que si una de esas tres condiciones se cumple, de estas tres condiciones no válidas, ¿qué debería hacer el programa? El programa debería continuar pidiéndome el estrato. Es decir, estrato, el programa me está pidiendo estrato, entonces el usuario digita 0. Entonces tiene que arrojarme un mensaje de error, estrato no válido, ¿cierto? Y nuevamente pedirme el estrato. La lógica del ejercicio, de este momento, ¿sí? Hasta que no digite un estrato válido, no va a dejar de pedirme estrato, ¿cierto? Entonces, mientras, ojo con esta palabra también, mientras que
estrato no sea válido, ¿qué debe hacer el programa? Primero, mostrar mensaje de error y dos, seguir pidiendo el estrato, ¿cierto? En algoritmos eso sería un ciclo según, ¿no? Un Un ciclo. ciclo mientras. Un ciclo mientras, correcto, ¿sí? Mientras que el estrato no sea válido. ¿Qué quiere decir que el estrato no sea válido? Que cumpla estas tres condiciones, alguna de estas tres condiciones, no las tres, alguna por lo menos, ¿sí? Mientras que el estrato no sea válido, tenemos que hacer estas dos. Mostrar el error y seguir pidiendo, ¿sí? Ahora, si estrato es válido, romper el ciclo. Listo. Asignar el valor a estrato y romper el ciclo, ¿cierto? Esta es la lógica. A mí me gusta mucho anotar cuando estoy haciendo programas, anotar la lógica y luego esta lógica llevarla al lenguaje de programación. Entonces, fíjense, vamos a preguntarle primero si el estrato cumple una de estas tres condiciones, ¿sí? Si estrato cumple una de estas tres condiciones. Entonces, digamos, vamos a poner aquí while. No, vamos a poner aquí if estrato, espera, vamos a colocar esto acá, vamos a colocar esto acá y luego preguntamos si estrato, ¿sí? If estrato es menor o igual a 0 o, vamos a aumentar la pantalla porque esto es muy importante, o, este es el símbolo para el O en C#, son dos barras. Estas barras por lo general están ubicadas al lado de la tecla 1. ¿Sí? No sé si puedan ver encima de la tecla tabulación, debajo de la tecla Sky y al frente de la tecla 1, por lo general está esta barra derecha. ¿Sí? Entonces ustedes la presionan dos veces y ese es el símbolo O en C#. ¿Ok? El estrato es menor o igual a 0. ¿Cuál es la otra condición? Que el estrato sea mayor que 6, ¿cierto? Si el estrato cumple una de esas dos condiciones, entonces no es un estrato válido. ¿Qué hay que hacer entonces? Según nuestra lógica, hay que mostrar un mensaje de error, ¿cierto? Y aquí me he volado esta condición. El estrato no es un número. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el try parse. Si el try parse se activa y ve que no es un número, ¿qué valor le asigna al estrato? El estrato va a valer 0. Entonces en este caso no tengo que evaluar dos veces si el estrato es igual a 0 arriba y después abajo. Yo simplemente voy a evaluar estas dos, ¿sí? Entonces listo. Si el estrato es menor o igual a 0 o el estrato es mayor que 6, yo voy a escribir por consola el mensaje de error. Error digite estrato válido, ¿sí? ¿Qué más tiene que hacer? Si el estrato cumple esas dos condiciones no válidas, ¿qué más tiene que hacer? Seguir pidiendo el estrato, ¿cierto? Tiene que seguir pidiendo el estrato. Bien. Aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos decirle, podemos copiar esto acá dentro y nuevamente va a seguir pidiendo y pidiendo el estrato. Pues, podemos hacerlo así. Vamos a borrar ya este in.parse. Podemos hacerlo así. Hay una manera más elegante de hacerlo, pero podemos hacerlo así. Vamos a copiar estas dos líneas y vamos a volverlas a copiar acá. ¿Sí? Si el estrato no es válido, me va a mandar un mensaje de error, digite estrato válido, y luego me va a volver a pedir el estrato y va a volver a leer el estrato.
y lo va a almacenar en la variable estrato. Y luego va a irse nuevamente acá en el if. Si el estrato vuelve a cumplir alguna de esas dos condiciones, me va a volver a seguir mandando el error, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago yo para que se repita y se repita y se repita esto? Todo esto lo tengo que meter dentro de un while, dentro de un ciclo while. Bien, por favor repasar los ciclos while. While, aquí podemos digitarle mientras se cumpla una condición válida. Aquí yo lo puedo poner true simplemente. Voy a ejecutar este trozo, voy a cortar aquí y voy a ponerlo acá. ¿Sí? Así. Bien. Aquí este while va a entrar, ¿sí? Y me va a pedir el estrato. Lo va a almacenar en la variable estrato. Si la variable estrato es igual a 0 o es mayor que 6, entonces me va a mandar este mensaje de error y me va a volver a pedir este estrato, ¿sí? Como estamos dentro de un ciclo if, perdón, dentro de un ciclo while, entonces luego que termine aquí esta instrucción, va a llegar hasta acá y se va a encontrar con el while y se va a volver a repetir, me va a volver a pedir el estrato, ¿cierto? Entonces, fíjese que aquí estoy repitiendo nuevamente esta instrucción. Aquí yo debería poner simplemente esto. ¿Sí? Si el estrato no es válido, entonces me manda un error y se vuelve a repetir acá arriba la instrucción. Estrato, me pide el estrato y acá lo almacena. Ahora, todo esto va a ocurrir si, es decir, este mensaje de error va a ocurrir si el estrato no es válido. En caso de que sí sea válido, ¿qué debe hacer el ciclo? El ciclo se tiene que romper, simplemente no puede seguir pidiéndome estrato, porque ya el estrato es válido. En términos de lenguaje C#, ¿cómo se hace eso? Hay una palabra reservada que es break. Creo que también está en Python, creo, estoy seguro. Por lo menos en Java y en C# está break. ¿Ya? Break, ¿qué quiere decir? Que si no se cumple esta condición, ¿qué quiere decir? Que el estrato sí es válido. Entonces, va a pasar acá. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la instrucción? Break, romper todo el ciclo. Y simplemente el método termina allí. ¿Sí? Eso es todo lo que hace esto. Este trozo de... Vamos a copiarlo acá. Vamos a copiarlo acá en el programa. Sé que son muchas cosas al mismo tiempo, pero por eso lo estamos grabando, porque vamos a borrar aquí para que lo puedan repasar. Bueno, vamos a ejecutar este trozo digamos, de código. Aquí tengo que declararle la variable estrato para que se me quiten los errores. ¿Sí? Listo. Vamos a probar este segmento de código para ver cómo se comporta. ¿Sí? Vamos a mirar. Esto es de asimilarlo de a poquito en poquito, pero lo podemos, no sé, error de compilación. A ver, espérame, que tendré por acá. Algún errorcito por aquí. Ya, es que copié una llave de más, parece. Entonces, vamos a borrar una llavecita de estas. Listo. Ok, espérame. Aquí esta namespace necesita su llave. Namespace, class program necesita suya, esta la tiene, esta la tiene, esta la tiene, esta la tiene. Entonces hace falta una. Listo. Entonces eso fue porque copié y pegué. Entonces, bueno, listo. Vamos a probar este segmento de código, a ver qué te parece. Esto que estamos haciendo también es válido y nos va a servir, adivinen para qué, para el password, para la contraseña que necesita el programa. Entonces, estrato, yo le voy a colocar RT cualquier cosa, ¿sí? Error, digita estrato válido y me vuelve a pedir estrato, ¿sí? Vuelvo a digitarle algo, error, estrato, y así se va a quedar hasta que yo le digite un estrato válido. Por ejemplo, estrato 10, error, digite estrato válido, -4, error, digite estrato válido, ¿sí? Entonces, 6,
Listo, pasó, ¿sí? Ah, disculpe, creo que también ahí en donde este error dijiste estrato válido debería de como escribirle como un parámetro para que así el usuario no escriba números a lo loco, sino que pues pueda entender cómo funciona. ¿Cuál es un estrato válido? Pongámosle, por ejemplo, un paréntesis 1,6, del 1 al 6, ¿cierto? Eso es muy pertinente, exactamente. Entonces, bueno, esto en cuanto a, digamos, a los métodos que van a manejar números para hacerlo un resumen, digamos, como para, ya saben que acá estamos en la clase estudiantes y que estamos en un método que va a establecer un, un número, ¿sí? Vamos a utilizar este parámetro. Esto es, digamos, esta estructura, ¿sí? Para nuestro método, ¿cierto? Un while, un true y dentro lo vamos a pedir, vamos a escribir por consola, un try parse y luego vamos a validar con if else el error o la validación. Esto lo podemos utilizar también para la contraseña. Vamos a pasar ahorita a la contraseña. Pero entonces, yo lo que quiero mencionarles era esto. Hay dos tipos de atributos en nuestra clase, las numéricas y los que no son números, los de tipo string. De hecho, lo de tipo string es uno solo y no hay ningún problema. Esto mismo que acabamos de hacer, esta misma validación que hicimos para el estrato, podemos hacerlo también para los otros atributos que necesiten también una validación. Por ejemplo, los créditos. Los créditos también tienen una restricción. ¿Cuál puede ser la restricción de los créditos? Puede ser Que cualquier mínimo sea crédito. uno y pues la Exactamente. cantidad que permita. El máximo, la universidad permite 21. Entonces, digamos, para hacer un programa que simule la realidad, podemos ponerle de 1 a 21. Y fíjense que ya ahí tienen un atributo numérico que necesita ser, digamos, necesita establecerse en un rango. Esa es la misma lógica que utilizamos en el set estrato, lo que ustedes van a utilizar, ¿ya? Quedaría como de tarea por tiempo para que lo realicen, pero fíjense de esa parte, ¿ok? Lo mismo va a ser para ver, descuento, no, descuento simplemente va a ser un atributo, perdón, un método para descuentos, un método que se llame public void set descuento, paréntesis, llaves, siempre va a ser igual, public void set descuento. Estoy dentro de otro método, me parece. Este es set estrato todavía, acá, tiene que ser afuera. No que tiene que ser acá afuera de set. Este es el final de el anterior método. Entonces, public void set descuento, ¿sí? Perdón, paréntesis y las llaves. Listo. Public void set descuento. Bueno, el descuento ya nosotros debemos tener establecido un número de créditos, ¿cierto? Entonces, yo voy a poner, es una operación matemática muy sencilla, ¿no? El set descuento, el establecer el descuento. ¿Cuál sería la operación matemática que debemos utilizar para establecer el descuento? Tenemos que tener un valor neto a pagar, tenemos que tener un estrato, ¿cierto? O sea, ya hasta aquí, cuando yo voy a establecer el descuento, ya deberíamos haber implementado el estrato. Además del estrato, debemos haber implementado o establecido el valor de qué? De los créditos a estudiar, ¿sí? Y por lo tanto, si ya le digité los créditos que debo tener, el valor neto. El valor neto, acuérdense que es el valor de la matrícula antes del descuento, ¿sí? Antes del descuento. Tenemos esos tres valores ya establecidos, ¿cierto? Listo. Cuando vayamos a establecer el descuento, ¿qué hacemos entonces? ¿Descuento es igual a qué? Descuento es igual a quién?
Hay que validar primero algo. Si estrato es igual a quién. Si el estrato es igual a quién. A uno. A 1, entonces descuento va a ser igual a quién. Al 50% del valor neto, ¿cierto? Entonces pongo valor neto, ¿verdad? Por, aquí lo que la duda del compañero, 0.5. Y así establezco yo el 50%, ¿sí? Esta es una operación matemática muy sencilla. 0.5 quiere decir 50%. El 50% del valor neto es el descuento. Si el estrato es igual a 1. Si no, si el estrato no es igual a 1, entonces el descuento es igual a ¿qué? ¿A qué debería ser igual el descuento si el estrato es diferente de 1? Valor neto, ¿no? No, porque valor neto es el No, total de toda la matrícula. O sea, yo voy a pagar 2 millones, ese es el valor neto. El descuento, ¿cuánto debería ser si el estrato no es igual a 1? Cero. Cero, cero. correcto. O sea, no hay descuento, en otras palabras. ¿Ya? Y este es básicamente digamos, la lógica del set descuentos. ¿Sí? Esta es la lógica del set descuento. Y así podemos establecer los valores de los demás atributos. O sea, digamos que esa es la lógica del ejercicio. Primero establecer una clase, luego establecer los atributos, luego establecer los setters de cada uno de esos atributos y luego simplemente al final mostrar los resultados. ¿Sí? Mostrar el resultado, es decir, un método que me muestre según la letra del ejercicio, ese método, public voy, mostrar, por ejemplo, le podemos poner el nombre mostrar estudiante, ¿sí? Y ese método me va a mostrar simplemente el nombre del estudiante. Voy a aumentar un momentico aquí la pantalla. Nombre del estudiante. Aquí yo tengo que mostrar el nombre. Yo utilizo esto es para concatenar. Fíjense que está dentro del paréntesis del console write line. Entonces aquí, ¿qué escribo? Nombre, porque ese es el nombre de mi atributo que muestra el nombre, ¿cierto? ¿Qué más tiene que mostrar el programa? Tiene que mostrar todos los datos del estudiante, ¿cierto? Estrato. Y aquí yo invoco al valor que haya establecido en la variable estrato. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué va a salir por consola? Porque aquí estamos escribiendo por consola. Aquí me va a aparecer la palabra nombre con los dos puntos y luego después de este espacio me va a aparecer el valor que está almacenado en esta variable. Si aquí eso es un string, me va a aparecer el nombre, el string almacenado en la variable nombre. Aquí me va a escribir estrato, la palabra estrato, y después de este espacio, aquí justamente me va a escribir el valor que esté almacenado en esta variable llamada estrato. ¿Sí? Entonces, si está el estrato 1, entonces me muestra estrato 2 puntos 1. Nombre 2 puntos espacio y el nombre almacenado en esa variable. ¿Entienden? Entonces, como que esa es la lógica digamos, de este método. Es simplemente mostrar los valores. ¿Qué más tiene que mostrar este método? El último, el que cierra el ejercicio como tal, digamos, de la clase estudiante, tiene que mostrar el valor neto, puede mostrar valor neto, ¿sí? Aquí yo estoy simplemente mostrando los valores. Valor neto, esto está almacenado en la variable llamada valor neto. Me va a mostrar eso, ¿sí? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tiene que mostrar? El descuento, ¿cierto? Descuento, dos puntos. Fuera de los comillas pongo más y la variable descuento. ¿Okay? CW, ¿qué más tiene que valor a pagar? ¿Cierto? Valor a pagar, dos puntos más y la variable valor
no tengo un, espera, total apagar es que se llama, total apagar. Ok, y esto mostraría, este método, fíjense que este método solamente tiene console write line, o sea, este método cuando yo lo llame, lo único que va a hacer es imprimir el estudiante, mostrar los valores del estudiante, ¿sí? Eso también hace parte del ejercicio, eso es importante que, pues digamos que se muestre. Ese también sería como la idea del ejercicio, ¿sí? Entonces ya hemos visto cómo diseñar una clase, la clase estudiante, cómo establecer los valores de sus atributos y en este caso cómo mostrar los valores de esos atributos. Así sería la manera en que se muestran los valores. Fíjense que en este caso no fue necesario crear métodos que se llamaran getters. No fue necesario. Fueron necesarios nada más los setters, los métodos que me ayudan a establecer los valores. ¿Sí? Y luego que ya yo tengo esa clase establecida como tal, entonces lo que tengo que hacer es acá, voy a borrar esto acá, vamos a ver, esto termina, vale, termina aquí, pero no llevarme ninguna llave. Ok, lo que tenemos que hacer es instanciar la clase estudiante. Instanciar es crear un objeto de la clase estudiante. ¿Sí se acuerdan cómo es eso? Aquí yo pongo el nombre de la clase. Mi clase, ¿cómo se llama? La que creamos. Se llama estudiante. ¿Sí? Y luego yo le pongo un nombre a ese estudiante. Por ejemplo, no sé, se me ocurre EST. Es igual a new, y eso también es algo nuevo, new estudiante. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Aquí yo estoy creando una instancia. Esto es, digamos, esto es programación orientada a objetos, ¿sí? Yo sugiero que se haga así para que sea, digamos, más ordenado, para que recordemos cómo se crean las instancias. Lo que hay que hacer aquí, o sea, esto que estoy haciendo aquí es instanciar un objeto. Instanciamos un objeto de la clase estudiante. O creamos, instanciar o crear es lo mismo. Crear un objeto de la clase estudiante. ¿Cómo se hace? Se nombra el nombre de la clase, el nombre, vamos a ponerlo acá. ¿Cómo se hace? Nombre de la clase, nombre igual, la palabra new, nuevamente nombre de la clase y dos paréntesis, abiertos, cerrados y vacíos. ¿Ya? Así, ese es el formato con el que vamos a instanciar un objeto de la clase estudiante. ¿Para qué hacemos eso? Lo hacemos para poder, a través de este objeto llamado EST, vamos a llamarle estudiante 1, para que sea más claro. A través de este estudiante 1 yo voy a llamar los métodos que creé en la clase estudiante. Entonces pongo estudiante 1 punto. Y cuando yo coloco punto, miren lo que me aparece acá. Set descuento, set estrato, set nombre. Esos son los métodos que nosotros creamos, ¿cierto? Entonces yo puedo llamar aquí a set nombre en primera instancia. Set nombre. Paréntesis abiertos, cerrados y listo. ¿Sí? Ya con esto estoy llamando al segmento de código que yo le he puesto por nombre setNombre, que es en realidad un método, ¿sí? Y además de eso, entonces yo empiezo a llamar los demás métodos. SetEstudiante punto, perdón, estudiante1.setEstrato, ¿sí? Y ya ahí estoy llamando al segmento de código que me pide el estrato del estudiante. ¿Sí se va comprendiendo? Vamos a poderle aquí dar, por ejemplo, mira que mi programa se va a ejecutar de aquí, va a empezar por aquí, por este método main, y cuando llegue aquí va a llamar a estos métodos y listo, no va a hacer más nada. Entonces vamos a darle ejecutar para que se den cuenta. Esto es programación orientada a objetos en C Sharp.
estoy que, digamos, nombre. Entonces yo le pongo fulano. Estrato. Fíjate que ya ahí me está llamando el otro método. Y aquí este método es el que se comporta como nosotros lo diseñamos, ¿cierto? Ese método que me va a pedir el estrato y me va a seguir pidiéndolo hasta que no le digite un estrato válido. 4. Y listo, eso es todo lo que hace mi programa porque solamente he llamado a esos dos métodos. ¿Sí? Cuando ya nosotros tengamos diseñados todos los métodos, aquí simplemente voy a llamar a todos esos métodos y eso es todo lo que voy a hacer. Entonces, por ejemplo, el otro método que me hace falta es punto mostrar estudiante. ¿Sí? También. Listo, entonces yo voy a dar de clic aquí y me tiene que mostrar el estudiante que yo digité. Nombre, eh, estrato 3, listo. Y acá el método me está mostrando nombre, estrato, valor neto 0, descuento 0, valor vaga 0. Estos valores me salen en 0 porque yo no he digitado los métodos que me establezcan los valores. Pero eso ya quedaría como, digamos, por cuestión de tiempo, quedaría como, pues, se los dejo a ustedes para que lo terminen de hacer. Pero eso es básicamente la misma idea. Ahora, ¿qué nos hace falta aquí? Nos hace falta dos cosas. Uno, diseñar la contraseña, o sea, algo que nos diga la contraseña, digite la contraseña y que no salga de allí hasta que la contraseña sea válida, ¿verdad? Y lo otro que yo creo que también hace falta es una pantalla, porque es que el ejercicio dice que me muestren una pantalla nueva y limpia los resultados. Dice, como nivel de seguridad básico de tal manera que se dirija a la contraseña correcta, lo lleve a otra pantalla. Después de que digite la pantalla, me lleve a otra pantalla o interfaz para ingresar los datos del estudiante. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a decir, vamos a dar la contraseña, ¿sí? While true, por el momento, tengámoslo así, que esto funciona así. While true, ok, vamos a decirle por consola, ya no estoy dentro de la clase estudiante, estoy dentro del método main, ¿sí? De donde empieza el programa. Entonces, console write line, listo, digite contraseña, ¿sí? Y después de que yo voy a declarar una variable acá afuera, que sea de tipo string, que se llame pass, de password, ¿no? Entonces lo digitado por consola, lo leído por consola, ¿verdad? Va a ser igual a la variable pass. Y ese pass solo va a ser válido si pass es de tipo string. String dentro de C#, los string no son un dato primitivo. Ojo con esto, porque generalmente se cree que los string, los enteros, los double son datos primitivos. No, C#, así como también tengo entendido que es Java, son digamos, son lenguajes de desarrollo 100% orientado a objetos. Entonces, un string es un objeto también, ¿sí? Un string es un objeto también. Entonces, perdón, ponerlo acá. Entonces, esto como es un objeto, yo puedo llamar a métodos. Mira que yo pongo punto, que es la manera en que se llaman los métodos de los objetos. Y aquí yo voy a llamar un método que se llama equals. Equals me va a comparar lo que está almacenado en este string con lo que yo le digite acá adentro. Si el string pass es igual a 1, 2, 3, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacerlo suave. Si lo almacenado, aquí yo almacené por consola, lo leído por consola lo almacené en la variable pass, que es de tipo string. ¿Estamos o no estamos? Hasta ahí. Yo declaré la variable de tipo pass
la variable pass de tipo string aquí. Y luego acá yo le dije, al escribir por consola, digite contraseña. Y lo que el usuario me digite por contraseña, yo lo voy a almacenar en la variable pass. ¿Ok? Y luego voy a decir acá, si pass es igual a 123, que es la contraseña según el ejercicio, ¿cierto? Es la contraseña válida, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, señor. Ok, vamos a hacerlo diferente. Si pass no es igual, fíjate, aquí esto significa pass es igual a 123. Si yo le quiero decir, si pass no es igual, ese no es igual, o sea, la negación de esta expresión, yo la voy a negar con en C# es con un signo de admiración hacia abajo. Este signo de admiración hacia abajo, ¿qué quiere decir? Si pass no es igual a 123, entonces yo voy a escribir por consola error contraseña no válida. ¿Sí? Contraseña no válida. ¿Ok? Y después iría un else, Exactamente. pregunto. Else va a llegar al else si la contraseña es ¿qué? Si la contraseña es válida. Este if va a entrar y va a imprimir este mensaje de error si la contraseña no es igual a 123. De lo contrario, es decir, si la contraseña sí es igual a 123, entonces debería hacer algo. ¿Qué debería hacer? Seguir Pues el método abrir la for. otra pantalla, ¿no? Debería básicamente romper el ciclo en el que yo estoy. Porque acuérdense que Break. estoy dentro de un ciclo. Break, correcto. ¿Ya? Debería decir break. ¿Sí? Romper el ciclo, nada más. Y continuar con el resto del programa, lo que viene acá abajo. ¿Qué quiere decir este while? Este while quiere decir, no nos vamos a salir de aquí hasta que la condición necesaria para salir sea válida. ¿Cuál es la condición necesaria? Que la contraseña sea 1, 2, 3. Vamos a probar esto para que vean. O sea, el primer segmento de código que se va a ejecutar en mi programa es antes de llegar a lo que hemos hecho acá abajo de estudiante y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, este es el primer código y no va a salir de allí hasta que la contraseña sea 1, 2, 3. Vamos a probar para que vean. Ok, digite contraseña, ¿sí? Vamos a ponerle una contraseña que no sea... Fíjense que yo utilicé en la variable pass de tipo string para evitarme de que convirtiera a entero, ¿sí? A mí lo único que me interesa es que el usuario digite 1, 2 y 3. No importa que eso se lea como un string, como un número, lo que sea. Simplemente eso. Voy a digitar algo que no sea la contraseña válida. Error, contraseña no válida. Digite contraseña. O sea, estamos dentro del ciclo while que me controla la contraseña. Y así se va a quedar hasta que yo digite la contraseña válida. Y no me va a dejar pasar de allí, de ese segmento de código. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo digite 1, 2, 3, ahí sí me va a empezar a pedir, miren, nombre, ahí sigue, continúa el programa, ¿sí? Yo lo voy a parar aquí porque quería probar la lógica de esa contraseña, ¿ok? Disculpe un momento, es que cuando voy a compilar la primera parte para hacerlo de la contraseña no compila. ¿Ay, qué error puede ser? Estás haciéndolo a la par que nosotros. No sé. ¿Puedo ver el código de estudiantes? A ver si tengo algo inusual o qué. Sí, bueno, esto, no se preocupen que estos códigos yo se los voy a pasar cuando terminemos el encuentro, yo le voy a pasar todo el código y digamos, como por cuestión de tiempo, para que puedas compararlo tú. Si sigues con la duda, me escribes al interno. ¿Te parece bien así? Digamos que es como por cuestión de tiempo, pero no te preocupes que yo te voy a pasar, les voy a pasar a todos los, digamos, el código de ambas clases, ¿sí? De la clase estudiante y de la clase program, que es lo que estamos haciendo acá.
De pronto debes tener un error, digamos que en estudiante. Acá C# te da una, digamos, como una pista, acá, donde sale un error. Tú le das doble clic allí y te lleva a la línea donde tienes el error. Si quieres, intenta eso en este momento y me dices dónde está el error. Ya encontré el error. Es que me falta un método que es el de descuento, creo que es. Sí, sí, el de Ya, descuento. ok. Vale, listo. Entonces, pero esta es básicamente la idea de la contraseña, ¿sí? De esta manera la pueden hacer. Ahora, ¿cómo hacemos para esta otra parte? Digamos, cuando la contraseña sea correcto, lo lleve a otra pantalla. Si se dieron cuenta, nosotros seguimos en la misma pantalla después de que digitamos la contraseña correcta, ¿cierto? Digité 1, 2, 3 y en la misma pantalla me empieza a pedir el nombre, el curso, etcétera, o sea, los créditos, quiero decir, y eso, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que me lo pida en otra pantalla? Eso es muy sencillo. Eso es muy sencillo. Después de que rompamos el ciclo, de que salgamos del while, lo que vamos a hacer es hacer una instrucción. Vamos a decir la consola que haga una instrucción. Es la siguiente: console.clear. Clear es un método de la consola que me limpia la consola. ¿Ya? Entonces eso tiene que ir después del while, fuera del while, y antes de que empiece a llamar el nombre, el estrato, ¿sí? A pedirme los datos. Entonces, fíjense cómo va a funcionar ahorita. Solo le agregué console.clear para que vean cómo funciona. Digite contraseña. Vamos a suponer que el usuario ensució toda la pantalla tratando de digitar la contraseña. Al final digitó la contraseña correcta. Todo esto debería borrarse y empezar el programa desde una nueva pantalla, desde una nueva consola limpia. Le doy enter y fíjense qué es lo que hace el console.clear. Me limpia toda la pantalla y empezamos en una pantalla desde cero, ¿sí? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta también a la hora de hacer el ejercicio. Console.clear, ¿ok? Esto limpia la pantalla, ¿sí? El que tenga algo de idea de inglés, le, se le facilita un poco este asunto de la programación. Listo. Entonces, bueno, este es básicamente como la idea del ejercicio, compañeros, que le quería dar. Sé que van a haber algunas otras dudas porque, bueno, una cosa es ver, otra es digitar, pero van a tener digamos, el video, la grabación, van a poder repasar cualquier duda adicional. Estoy yo en el grupo de Skype para que me escriban. Oiga, no sé, la verdad no sé cómo pasar de aquí, etcétera, ¿sí? Y bueno, ahí vamos, la idea es esa, irnos complementando, ¿ya? Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna duda, compañeros. Por ahora no, compañero. Ya cuando lo hagamos, me imagino, no te estaremos molestando. No, tranquila, no va a ser ninguna molestia. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? Amigo, no, muchísimas gracias y, pues, o sea, que esto, que esto era lo que hicieran los profesores, créeme que sería muy diferente la historia en verdad.